Entonces, Jueces capítulo 8, ¿llegaron ahí? Bien. Vamos a empezar con el agua. Jueces 8. Hoy es el último mensaje en cuanto a no estribar, dice Proverbios 3:5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes, no te apoyes, ¿en dónde? En tu propia prudencia. Es importante reconocer y ver la necesidad de Dios en nuestras vidas y ver de que no debemos estar confiando en nuestra propia prudencia. Cuando empezamos a confiar en nuestra propia prudencia, ahí empezamos a hacer lío. Y lo hemos visto durante el capítulo 6, 7 y ahora en el capítulo 8 de Jueces. Podemos notar en el libro de Jueces un sub y baja, ¿sí? Pero no es tan sub y baja como se diría, sino que es más de bajada que de otra cosa. Porque van perdiendo sensibilidad hacia el pecado, van perdiendo su comunión con Dios, el pueblo, van perdiendo mucho tiempo de poder darle la gloria a Dios y de cumplir realmente el propósito que Dios tiene para sus vidas. Entonces el pueblo deja a Dios, se vuelca al pecado, a la idolatría, Dios envía necesidad o aflicción, el pueblo empieza a clamar a Dios, se vuelve a Dios, clama a Dios, ¿por qué? Porque está en su mente, en su vanidad, en su idolatría, en su prudencia, y terminan clamando a Dios, pidiendo socorro. Dios levanta un juez, un libertador, en esos tiempos, y le da la salida al pueblo de Israel, dándole victoria de sus enemigos. En este caso tenemos la historia de Gedeón, peleando contra ¿qué pueblo? Empieza con Ma y termina con Dian, ¿sí o no? Con Madián. Y era un pueblo numeroso que quitaba todo lo que ellos tenían de cosecha, se lo llevaban todo. Los dejaban trabajar en el tiempo de siembra y en la cosecha los dejaban sin nada. Entonces sufrían un montón de necesidades el pueblo de Israel. Cuando notamos de que Dios llama a su siervo, ¿cuántas dudas le presentó Gedeón? Varias, ¿no? Podemos decir muchas. Y cuando decimos muchas, más de 2 tienen que ser. Varias veces el mismo ángel de Jehová se le presentó, diciéndole de que tenía planes, propósito para su vida. Y él solamente se quejó. Pero sin embargo Dios le mostró sus planes. Y él pidió señal. Y luego Dios le muestra en cuanto a que iba a darle libertad al pueblo de Israel por su mano. ¿Y qué le pidió? Más señales. ¿Cuántas? 2. Acerca del vellón. Si yo sé que vas a dar victoria por mi mano a Israel. Yo lo sé, pero mostrame de vuelta. Fíjense la fragilidad y la fe tan chiquita que tenía Gedeón en este momento, y nosotros somos también así. Conocemos la palabra de Dios. Gedeón conocía la palabra de Dios, lo que Dios dijo, pero le costaba creer para obedecer. Le costaba tener esa fe verdadera que nos mueve a obedecer su palabra. Y es seguir en nuestra propia prudencia, es seguir confiados en nuestros propios pensamientos, confiados en nuestra propia debilidad y no confiados en los planes que Dios tiene, en la obra que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Vence al ejército de Madián, está luchando y está venciendo con tan solo ¿cuántos hombres? Con 300. Y sin armas, con cántaros, con trompeta y con, ¿qué más? Y con teas. Y venció. ¿Quién iba a imaginarse que iba a pasar esto? Pero Dios dijo, lo vamos a hacer de esta manera para que no se enaltezca ¿quién? El pueblo de Israel. Y ahí está otra vez en nuestra propia prudencia. Cuando nos enaltecemos a nosotros mismos, cuando empieza a elevarse el orgullo, estamos otra vez andando. ¿Vieron que es lo mismo? Andar en la propia prudencia.
Y no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que ha pasado hace unos miles de años atrás, sigue pasando hoy día, ¿sí o no? Y Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y muchas veces tiene que mandar necesidad de nuestra vida, sacudirnos un poco el piso para que entendamos que necesitamos de Dios, para que entendamos que en nuestra propia prudencia no vamos a salir victoriosos, para que entendamos que por más que te conozcas todo este libro de principio a fin, si no lo obedeces, es solo conocimiento y es vano y te va a llevar a no tener una comunión verdadera con Cristo, sino que vas a tener solamente una vida religiosa nomás. Tenés mucha información, pero aplicás poco en tu vida. Y es eso lo que estaba pasando en este capítulo 8. Si notamos en el capítulo 8, vamos a ver el peligro de volver de nuevo a esa prudencia. No estribes, no te apoyes, no te afirmes en esa prudencia que cada uno de nosotros tenemos. Que tu prudencia, que lo más prudente que hagas en tu vida es confiar plenamente en Dios. Pero ¿cómo? Y yo le puedo preguntar, ¿usted confía en Dios? Y todos van a decir, sí, o no. Van a decir que no, justo hoy que vienen a la iglesia. Sí, me dice Cayo que sí. Ahora va la otra pregunta. ¿Y cómo le hace usted para confiar en Dios? ¿Cómo es que hace? ¿Hace fuerza así? Sí, yo confío en Dios. ¿Sí? Se agarra fuerte de algo, de una silla, de una mesa, y yo confío en Dios y se mueve todo. Casi tiro el vaso. Se agarra de la Biblia para hacerse más espiritual y dice, yo confío en Dios, y lo grita fuerte. ¿Cómo es que lo lleva a cabo en su vida el confiar en Dios? ¿Saben cómo es que Dios nos muestra? De vuelta, ¿cómo? Lo lleva en su corazón, está bien, pero ¿cómo? ¿Cómo es que llevas adelante el tener a Dios en tu vida y no te apoyas en tu prudencia? ¿Saben cómo es? Sigue siendo de la misma manera. Orando. Orar es depender de Dios. ¿Y cómo sabemos que estamos andando en los planes de Dios si no es a través de su palabra? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes las palabras de Dios si no estás mirando a través de este libro? ¿Confías de que acá están las palabras de Dios, sí o no? ¿Confías de todo tu corazón? Pues hasta ahora escuché un amén nomás. ¿Amén? ¿Sí? Debes confiar de todo tu corazón en este libro que nunca te va a fallar porque contiene las mismas palabras de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca van a pasar. Este libro va a permanecer por la eternidad. Sus palabras jamás van a pasar y Dios va a cumplir toda su palabra. Entonces confías plenamente en las palabras de Dios para obedecer en tu vida, porque el fin es obediencia. Si no obedeces, no estás confiando en Dios. Si dudas, podés dudar, pero el fin es que obedezcas a la palabra de Dios. Si dudas y no le crees, no obedeces, estás con falta de fe. Estás apoyándote en otra cosa. ¿Por qué dudas? Porque hay otra cosa para confiar, ¿sí o no? ¿Y qué es eso generalmente? Tu prudencia. Cuando miramos en el capítulo 8, notamos cosas buenas y cosas malas. Yo le iba a traer todas cosas malas. Pero hay cosas buenas y hay cosas malas. Lo primero que puedo notar en este capítulo 8 que no está pasando, es esa dependencia de Gedeón, esa fragilidad para pedirle a Dios señal, aunque uno dice, no, ¿cómo va a ser tan caradura de pedirle a Dios más señales? Le va a mandar un rayo del cielo y lo va a prender fuego. Pero no vemos esa fragilidad del capítulo 7, ni esa fragilidad del capítulo 6 que dice, soy el menor de mi casa, soy pobre, ¿cómo voy a hacer para librar a tu pueblo de la esclavitud de Madián? No vemos a un Gedeón así en el capítulo 8. No vemos a un Gedeón clamando a Dios, ni pidiéndole la guía a Dios, ni buscando la dirección de Dios. Eso es lo primero que puedo notar del capítulo 8. Léalo
y no va a haber una oración de Gedeón. Sí hay cosas buenas y cosas malas. Pero ¿saben qué pasa en el capítulo 8? Hay cosas malas que perduran por la generación siguiente. Cuando miramos en el capítulo 8, fíjense lo que nos dice el capítulo 8, versículos 16. 8, versículo del 16 en adelante, Gedeón les pide, o sea, va corriendo, o sea, ya venció a Madián y hay un grupo que sale, ¿sí?, disperso, corriendo, y ellos lo persiguen, ¿sí? Lo persiguen, y fíjense, los persiguen con hambre, con necesidad. Y acá vemos cosas buenas. ¿Qué cosas buenas? Un líder, gente que lo acompaña y lo respalda, su equipo de trabajo, ¿no? Los 300, siguen camino para completar la misión que Dios les encomendó. Y pasan por Horeb y pasan por Peniel y les piden de comer. Y los mismos del pueblo de Israel le dijeron las mismas palabras. ¿Acaso están estos enemigos? ¿Ya los tenés en tu mano para que te demos de comer? ¿Qué hubiese hecho usted por eso, si le hacen eso? Si usted fuera Gedeón, ¿qué haría? ¿Ya está en tus manos el enemigo para que te demos de comer? Si no es así, no te vamos a dar nada. Y Gedeón les promete vengarse de ellos, ¿sí? A los dos. Son cosas buenas y cosas malas. Le voy a dar una lista de cosas. Vamos por las buenas, porque si no va a ser todo malo. Él escucha el reclamo de Efraín. Al principio, en el capítulo 8, en el versículo 7, fíjense que nos dice: y Gedeón dijo, pues cuando Jehová hubiere entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Ahí les amenaza, dice, amenaza a Sucot y también a Peniel. Era Sucot y Peniel. Cosas malas que hicieron. Cosas malas, pero en las cosas buenas, en Efraín, el versículo 1, le voy a pedir a Leandro que lo lea. 8:1. Y los de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y lo regañaron fuertemente. Está sirviendo a Dios. Pasó por este momento de tensión en su vida, donde confió en Dios, donde Dios le mostró su voluntad, donde venció con estos 300 hombres a Madián. Y después de todo el lío, sale Efraín a echarle la culpa diciendo: hey, ¿qué pasó que no me llamaste para el trabajo? Y él responde de una manera sabia, no con una respuesta áspera. No vamos a entrar en detalles, pero él responde bien. Ustedes también tienen parte, porque ustedes hicieron esto también, que ayudaron en la captura de príncipes. Segunda cosa, en el versículo 2 y 3, responde con humildad. Y él le respondió: ¿Qué he hecho yo ahora en comparación con vosotros? ¿No es el rebujo de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Horeb y a Seheb, príncipes de Madián. ¿Y qué pude hacer yo en comparación con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Gracias. Entonces los aplacó, calmó la situación. ¿Qué hubiese hecho usted en lugar de Gedeón? Y tengo 300. Y bueno, ya estamos acá. Vengo enojado, encima enojado y con hambre. Ya se pueden imaginar cómo se puede resolver el asunto. Estoy haciendo algo bien, estoy haciendo la voluntad de Dios y me vienen a criticar por eso. Bueno, puede salir tranquilamente nuestra carnalidad, nuestra propia prudencia y hacer cualquier cosa de eso. Pero respondió de una manera buena. Él continúa la persecución a pesar del cansancio, versículo 4, se lo voy a hacer leer todo el capítulo.
Y vino Gedeón al Jordán para pasar él y los 300 hombres que traían consigo, cansados, pero todavía persiguiendo. ¿Cómo venían? Cansados, pero todavía haciendo la voluntad de Dios. ¿Estás cansado? ¿Venís a veces a la iglesia cansado? ¿Venís a veces a la casa del Señor con cansancio, con cargas, pero todavía tratando de hacer la voluntad de Dios en tu vida? ¿Te pasa o no te pasa? ¿Querés hacer la voluntad de Dios en tu vida? Gedeón estaba de esta manera, con su grupo cansado, ya venían criticados, ¿sí? Y fue retado mal por Efraín, por la provincia de Efraín. Pero sin embargo él respondió de una manera y siguió haciendo la labor de Dios cansado. Miramos también, eso está en el versículo, buscó las provisiones que yo recién les comenté, en el versículo 5 al 9, y no le quisieron dar. Perseverar hasta capturar a los reyes de Madián, versículo 10 al 12, eso después lo puede leer en casa, así no me quedo con todo esto. Cumple la misión que Dios le había encomendado, en el versículo 18 al 21, los captura a los dos reyes. Más adelante, en el versículo 22 y 23, rechaza convertirse en el rey, porque el pueblo le dice, ya ganó, le dice, sé nuestro rey. ¿Y Gedeón qué le dice? No, ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos van a reinar en Israel. ¿Quién es el que debe reinar? ¿Que le contesta a él? ¿Quién sabe? Dios, Jehová Dios debe ser el que reine en Israel. Una muy buena respuesta. Reconoce públicamente que Jehová es el rey en el versículo 23. Son cosas buenas, buenísimas de un líder, de un buen siervo de Dios, que a pesar del cansancio, a pesar de las críticas, a pesar de que hay gente que está en contra, a favor, en contra, celosos, o que están, no les importa lo que esté pasando, ellos siguen haciendo la voluntad de Dios. Y cuando vienen pecadores a ensalzarlo, a levantarlo y a decirle, tenés que ser nuestro rey, no, le dice. Acá el que tiene que reinar, ¿quién es? Dios. Dios debe ser el que reine en tu vida. Tenés estos pensamientos como Gedeón porque hay cosas buenas. Hay cosas buenísimas para destacar en el capítulo 8. Pero también hay cosas malas que estuvieron pasando. Y de nuevo, no veo en el capítulo 8 que Gedeón esté consultando a Dios. No veo en el capítulo 8 que Gedeón esté clamando a Dios, sino que ahora está tomando decisiones directamente. Y miramos miramos entonces en el versículo 23 y 24. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señorará, Jehová será vuestro señor. Y les dijo Gedeón, deseo haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su despojo, porque traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Gracias. Un corazón que vuelve a su prudencia, puede decir cosas que parecen buenas, ¿sí? Cuando nos volvemos a nuestra propia prudencia, puede ser que hemos estado orando a Dios, hemos estado clamando a Dios porque estuvimos en un momento difícil. Dios mostró su gracia y su misericordia, respondió tus oraciones. Le estás sirviendo a Dios, sabes cuál es su voluntad, le estás sirviendo, estás obedeciendo, estás tal vez viniendo a las reuniones y haciendo su voluntad en lo que pueda que hagas, o en lo que sabes que Dios te pide que hagas. Pero a veces cuando pasamos los momentos de necesidad, ¿qué es lo que puede pasar en nuestra vida? Nos podemos olvidar de todo lo que Dios hizo y empezar a no consultar más a Dios y empezar a hacer cosas por nuestra propia prudencia. ¿Puede pasar o no puede pasar? Y vaya que pasa. Y no importa si hace años que venís a la iglesia, no importa si sos miembro de la iglesia o no, o venís de visita o de vez en cuando, o sos el pastor de la iglesia. Muchas veces en nuestra vida pasa como en todo el libro de Jueces.
un sub y baja la vida espiritual de muchas personas. Y la pregunta, ¿por qué? Si el mismo Señor Jesucristo nos dijo que lleva mi carga, porque mi carga es fácil y ligera. ¿No dijo eso el Señor Jesucristo? Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy como manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y por qué muchas veces estamos trabajados y cargados? ¿Por qué muchas veces venimos a la iglesia y venimos sin ganas, sin deseo, cansados y ya ni sabemos ni para qué está la iglesia? ¿No será que nos estamos volviendo, se nos hizo costumbre nomás el venir a la iglesia y estamos en nuestras propias prudencias, en nuestros propios pensamientos y planes y deseos pecaminosos que son propios solamente? ¿Por qué son pecaminosos? Porque dejamos a Dios de lado para seguir estos pensamientos. Algo está siguiendo. Y miramos a este hombre que les dijo en este versículo 23 y 24, les dijo, Gedeón, deseo, dice, haceros una petición. ¿Qué petición les pidió? Que cada uno dé los zarcillos de su despojo, de todo lo que agarraron del botín de guerra, que les den los zarcillos de oro. ¿Y qué fue lo que hizo Gedeón en este momento? ¿Quién sabe? Un efod, ¿sí? Y dice que prontamente, el versículo 24 dice, que cada uno dé los zarcillos de su despojo, porque traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Y ellos respondieron, de buena gana los daremos. Y teniendo uno una ropa de vestir, echó allí cada uno el zarcillo y demás. Versículo 26, y fue el peso, el 27, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel. ¿Cuál fue el resultado? Y todo Israel, ¿qué hizo? Fornicó tras ese efod en aquel lugar, y fue por tropiezo. ¿Para quién? A Gedeón y a su casa. Todo Israel se fue tras un ídolo nuevo ahora. ¿Fue de bendición lo que hizo Gedeón? ¿Le consultó a Dios? Pero antes, en los versículos 23, le estaba diciendo, no voy a ser rey. Reina sobre nosotros. No voy a ser rey. Dios debe ser el rey. ¿Es una buena respuesta, sí o no? Y luego pronto a eso les dice, pero denme todos los zarcillos de oro. Dale, sí, bueno, toma. De buena gana te lo vamos a dar. Y se llevó un buen botín Gedeón solo. ¿Y de eso qué hizo? Un efod. ¿Y qué fue lo próximo que pasó? Todo el pueblo de Israel adoró una imagen nueva, se hicieron. Fíjense lo inclinado a la idolatría que estaba el pueblo de Israel. Se fue tras el efod. Gedeón no quería reinar, bueno, vamos a adorar al efod. A lo que vos hiciste, eso vamos a adorar. Va a ser nuestro ídolo. Y fue de tropiezo para Gedeón, para él y para toda su familia. Fue de tropiezo. Más adelante Gedeón tiene ¿cuántos hijos? ¿Quién sabe? No 7. 70 hijos tiene. Luego de su muerte, uno de sus hijos, ¿cómo se llamaba? ¿Quién sabe? Por un premio, Abimelech. ¿Saben qué significa el nombre Abimelech? ¿Quién sabe? Por otro premio. Hijo del rey. Es raro el nombre, ¿no? No voy a adentrarme en el nombre y todas esas cosas, pero es raro el nombre. Ese hijo fue el que mató a todos los otros hijos de Gedeón en un solo día, en un rato. Y quiso tomar el reinado y lo tomó por un tiempo. El que se llamaba el hijo del rey. Pero Gedeón dijo, no debo reinar yo sobre Israel. Dios debe ser el que reine en sus vidas. Es una buena respuesta. Y la sabía Gedeón.
Y el pueblo seguramente sabía quién debía reinar en sus vidas, porque desde la ley que ellos tenían, que Moisés les había dado, ellos sabían qué era lo que Dios quería de sus vidas, todo su corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. Cuando empezamos a confiar en nuestra propia prudencia, ahí es donde empezamos a dejar a Dios de lado, tal vez poco a poco y tal vez hasta que ya se nos hizo costumbre. Y solamente tenemos recuerdos de lo que dice la Biblia y los podemos recitar como loros, pero en nuestra vida no lo reflejamos en nuestra vida. Por eso lo del efod, por eso la idolatría de Israel, por eso el tropezadero para Gedeón y toda su casa. Lo sabía, pero no lo aplicó. Lo entendía, pero no fue lo que pasó en la generación siguiente, no lo transmitió a sus hijos tampoco. Miramos en este pasaje, vamos a ver Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Un corazón que vuelve a su prudencia puede decir cosas que parecen buenas, pero sus hechos terminan alejando a otros de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Se inclinó el pueblo de Israel y más adelante también sus hijos. Proverbios 3, 5 al 7. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Quién le dijo a este que agarrara todo el botín ese de los zarcillos de oro? ¿No fue idea de él? ¿Le consultó a Dios? ¿Será algo bueno, Dios, si tomo esto? Pudo haber orado. Pero en este momento no preguntó a Dios, no consultó. Le gustó hacer ese efod. ¿Y qué hizo? Lo hizo. Fue de tropezadero para Israel y para toda su casa. ¿Cambió? ¿Le consultó a Dios? No vemos eso en el capítulo 8. Puede aparentar nuestras palabras cosas aparentemente espirituales y bíblicas, pero la cosa es si lo estamos practicando en nuestra vida. Ese debe ser el resultado final, practicarlo en nuestra vida. ¿Es Dios lo primero en tu vida? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Le has entregado todo tu corazón a Dios y le has preguntado a Dios cuál es su voluntad para tu vida? ¿Cuál es la obra que Dios quiere hacer en este tiempo? La obra que Dios quiere hacer en este tiempo va a ser a través y solo a través de la iglesia. Y la iglesia de Cristo se reúne localmente, ¿sí? ¿Y está siendo parte de la obra de Dios? Sí, yo sé que que tengo que ir a la iglesia, por lo menos hay 3 reuniones, alguna en el mes voy. Sí, pero eso no es compromiso. Sabés que hay que ir, pero no sabés para qué tenés que ir. Si yo le pregunto hoy, ¿para qué sirve la iglesia? ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Qué respondería? ¿Cuáles son los planes que Dios tiene en su vida a través de la obra que Dios quiere hacer en la iglesia? Y la obra que Dios quiere hacer es con el mundo. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Y cómo vas a reflejar la luz de Cristo al mundo si no estás siendo como Cristo en tu vida? Podés parecer como los fariseos, ¿no? Sepulcro blanqueado, le dijo Cristo. Que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de porquería, lleno de pecado. Y así podemos ser, aparentar, decir cosas buenas, pero en el fin, en la práctica, no. Miramos 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 al 14. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros,
sobre quienes los fines de los siglos han venido. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que con la tentación dará también la salida, para que podáis resistir. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Huid de qué cosa? De la idolatría. Y nos dice el versículo 11, todas estas cosas fueron para nuestro ejemplo. ¿Qué cosas? Lo que vivieron el pueblo de Israel en el desierto. Todo el Antiguo Testamento está escrito para nuestro ejemplo. En el versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si pensás que estás firme, ojo, porque ahí ya empezó a levantarse el orgullo. Si pensás que estás firme, tené cuidado. Orá a Dios y no seas tan confiado. Clamá a Dios. Buscale siempre de todo tu corazón. Confía siempre en la palabra de Dios, que nunca va a faltar, nunca va a faltar su palabra, su respaldo, su protección en nuestra vida, su guía que no tiene error. Confía en la palabra de Dios. Debemos evaluar entonces nuestras decisiones a la luz de su palabra. ¿Qué es lo que nos va a corregir? La palabra de Dios. Mientras Gedeón clamó a Dios, mientras Gedeón en medio de su debilidad de fe clamaba a Dios, Dios respondía, Gedeón obedecía y Dios lo respaldaba. Nadie tenía duda de eso. ¿Cómo pudo ser que un hombre bajó el número del ejército? ¿Qué ejército va a bajar el número de los hombres de guerra? No existe eso. No hay. No es normal. Mientras más sean, mejor. ¿Va a bajar el número de su gente, de su tropa, de los guerreros que tiene? Para mostrar de que la victoria le iba a dar ¿quién? Dios. Y que Dios está utilizando a Gedeón. ¿Cuándo? Cuando clamaba. ¿Cuándo? Cuando dependía. Cuando se veía débil. Cuando se veía en necesidad. Ahí estaba él buscando a Dios y Dios lo guiaba paso a paso. ¿No es así en nuestra vida? ¿Cómo debe terminar nuestra carrera en Cristo? De la misma manera, clamando a Dios, buscando su voluntad y su guía. Debemos entonces evaluar nuestras decisiones a la luz de su palabra. El que piense que está firme, mire que no caiga. ¿Cómo vas a estar firme si no es en la palabra de Dios? Y un pasaje más, Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Se entiende? Eso Dios ya se lo había dado al pueblo de Israel que estaba en Jueces, en el libro de Jueces. Antes entonces, por tanto, guárdate y guarda tú, ¿qué dice? Tu alma con diligencia. Tenés que ser rápido en procurar guardar tu corazón, tu alma, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida y podés dar testimonio? ¿Por qué damos gracias en la iglesia? Para poder escuchar lo que Dios hace en nuestras vidas. No solamente dar gracias por el día, gracias por el clima, gracias porque llegamos. Esas son cosas grandes. Pero ¿cuántas cosas buenas Dios ha hecho en tu vida? En el pasado, desde que recibiste a Cristo hasta ahora. ¿De cuántas cosas Dios te ha guardado para que estés hoy en este lugar escuchando de su palabra? ¿No es grande Dios? ¿No es bueno Dios con nosotros? ¿No ha sido bueno Dios en tu vida? Pero debemos entonces evaluarnos nuestras decisiones a la luz de su palabra, que su palabra sea la que nos guíe. Por tanto, guárdate, dice Dios. ¿Quién debe guardarse? ¿Dios o nosotros? Nosotros.
Y nos dice este pasaje, guarda tu alma con diligencia para que no te olvides. Capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 10 al 12. Y será cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y lugares que no plantaste, luego que comieres y te saciares. Muy bien, entonces nos dice este pasaje en el versículo 10, y será cuando tu Dios, Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra, que juró a Abraham que te daría, en ciudad grande y buena, dice, que tú no edificaste. Versículo 12, ahí está, guárdate, que no te olvides, otra vez, guárdate, sé diligente, dice en el capítulo 4, versículo 9, en el 12 dice del capítulo 6, guárdate, que no te olvides, ¿de quién? No te olvides nunca de Dios. No, sí, yo me acuerdo de Dios, sí, pero ¿cómo va tu vida? Y cuando digo cómo va tu vida, ¿cómo son tus decisiones? ¿Están basadas en la palabra de Dios? ¿Estás clamando a Dios para buscar su guía y su dirección en tu vida? ¿O estás haciendo lo que querés y le pedís a Dios que te resuelva todos los chiqueros que haces en la vida? Que Dios vaya limpiando y ordenando tu vida porque venís pateando todo. ¿Cómo es? Porque muchos piden la ayuda de Dios para que Dios sea esos padres como los que vemos ahora, ¿no? Estos padres contemporáneos que le dan todo a sus hijos y nunca disciplinan. Y están criando pequeños monstruos que no tienen respeto hacia la autoridad. Vemos a veces, vi hace poco un video en una escuela, un muchacho ya grande, ya terminando el secundario, faltándole el respeto a los maestros, faltándole el respeto a los directores. Mi mamá, solo mi mamá, mi papá, sacando de la ecuación a mi papá, solo mi mamá. En las reuniones de padre pasaba vergüenza porque ella decía delante de todos, ustedes son los segundos padres de mis hijos. Si mi hijo le falta el respeto, tiene mi permiso para disciplinarlo físicamente si hace falta. Y cuando yo me entere, va a cobrar en casa también. Así que yo le tenía un respeto alto a los maestros. De ahí para arriba al director, era un respeto grande que se le tenía. Que se le tenía, porque hoy no se le tiene. ¿Por qué? Porque el respeto se enseña ¿en dónde? En casa. En casa se debe enseñar el respeto a las autoridades. Y cuando miramos, dice, y no en el versículo 12, guárdate que no te olvides de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿De dónde te rescató Dios? Del mismo pecado, de la misma condenación al infierno. Dios te ha rescatado, Dios te ha librado para ser hecho hijo de Dios, para ser hecho un siervo de Dios. No solamente un hijo de Dios, un siervo de Dios, un siervo de Cristo, guiado por la misma palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿dónde entonces está tu prudencia? ¿Dónde están tus decisiones? ¿En dónde están basadas? ¿En tu prudencia o en la palabra de Dios? Vemos otro ejemplo, y solamente lo voy a mencionar, en Jueces capítulo 8, versículos 16 y 17. Gedeón se cobra venganza de estos dos lugares que no le quisieron dar de comer. El mismo día Dios le dio victoria al pueblo de Israel, a Gedeón, y volvió y a un pueblo los castigó, los humilló, y al otro pueblo los destruyó completamente, los mató. A sus propios hermanos israelitas. Usted puede decir, y algunos pueden decir, no, porque ese es el juicio de Dios y demás. No oró, no clamó a Dios. Señor, ¿qué hacemos con estos? Hoy día Dios nos dice, dale lugar
a la ira de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, si estos dos pueblos tenían fíjense, el temor que habrán tenido, les dijo a Gedeón, no, tenés los reyes en tu mano para que te demos de comer, entonces no te damos nada, no queremos saber nada, porque si te participamos y te damos de comer, seguramente los otros, si vos no le ganás, van a venir a buscarnos a nosotros. Pudo haber sido esa la idea, o no sé. Pero ¿no es bueno consultar a Dios para tomar decisiones? ¿Cómo reaccionó Gedeón? En sus deseos. ¿No era él también uno que dudaba? Y a estos otros que se negaron, no les dio el beneficio de la duda, los castigó. Nosotros a veces somos así también. Hermanos en la iglesia pueden estar dudando o débiles en la fe. ¿Y qué hacemos nosotros? Señalamos, ¿no? Juzgamos, malinterpretamos y hasta tal vez podemos hasta maldecirlo. Enojarnos, maltratar a otros. ¿Por qué? Porque tocó nuestros sentimientos. Bueno, a Gedeón le tocó ya el estómago, no le quisieron dar de comer. Entonces la pregunta es, ¿te guías en tu prudencia, en tus emociones? ¿Te guías en tus prudencias para tomar decisiones? ¿Decís con tus palabras algo y reaccionás de otra manera? ¿Tus decisiones reflejan otra cosa que no es la palabra de Dios? ¿Dónde entonces está tu prudencia? El problema no era Madián, el problema era dónde estaba descansando su confianza, y cuando hablo de su confianza hablo de sus decisiones, y cuando hablo de sus decisiones hablo de su diario andar. Si ellos hubieran rendido su vida a Dios permanentemente todo el tiempo, Dios hubiera bendecido grandemente al pueblo de Israel. Dios puede bendecirnos hoy día. Dios quiere bendecirnos. ¿Dios tiene planes con tu vida? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿en dónde está tu confianza, tu prudencia y las decisiones que tomas? ¿Está basada en la palabra de Dios o solamente en tus pensamientos y tu propia prudencia? Si es así, hoy puede ser el día de que tomes buenas decisiones para honrar y glorificar a nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Padre, te doy las gracias en esta tarde por tu amor hacia nosotros. Quiero pedirte, Señor, de que obres en nuestros corazones, que nos ayudes, Señor, a rendirnos completamente a ti, a poder hacer cosas que te den la honra y la gloria, Señor, a tu nombre, que nos muestres, Señor, puntualmente cuál es tu voluntad para nuestras vidas y que podamos, Señor, ser útiles en tu obra en este tiempo, Señor, con nuestras vidas. Perdónanos, Señor, en nuestros pecados, en las cosas que hemos faltado y que hemos dudado. Ayúdanos, Señor, fortalécenos a cada uno en particular y permítenos, Señor, seguir avanzando y poder cambiar las cosas que tú nos pides que cambiemos y confiar plenamente en tu palabra para no solamente entenderlas, sino creerlas y aplicarlas en nuestra vida. Te pedimos, Señor, tu bendición y tu guía y que tú, Señor, nos sigas hablando en esta semana. En nombre de Cristo, amén.